Primera de Samuel 3:16. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Nuestro Señor nos habla en esta palabra de que Elí le pregunta a Samuel: ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo quién? Dios, nuestro Señor. Mi Señor Dios. Unos versículos antes, mi Señor Dios le habla a Samuel, y Samuel piensa que Elí es el que le está hablando. Llega Samuel con Elí y le dice: sí, dime, Señor, venme aquí, ¿qué se te ofrece? Y le dice Elí: yo no te hablé, regrésate a tu cuarto. Por segunda vez mi Señor Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, y le dice: heme aquí, pero va con Elí nuevamente y le dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y le dice Elí: no, yo no te hablé. Le dice Elí a Samuel: es probable que Jehová te esté hablando. Cuando te vuelva a hablar, dile: Señor mío, heme aquí, ¿qué deseas? Y efectivamente mi Señor Dios le estaba hablando a Samuel y le estaba diciendo lo que le iba a pasar a Elí y a sus dos hijos, Ofni y Fines, que no estaban llevando a cabo correctamente el servicio de sacerdocio en el tabernáculo de reunión que se encontraba en ese momento en Silo, una ciudad de la tribu de Efraín. Entonces mi Señor Dios le habla a Samuel y le dice: voy a hacer esto y esto y esto con Elí y sus hijos por no obedecer. Entonces aquí en la palabra, en el versículo 18, dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Le dijo Samuel a Elí lo que Dios le dijo a Samuel que le iba a pasar a Elí y a sus hijos. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Eso lo dijo Elí: Jehová es tu voluntad, Señor, lo que tú quieras hacer. Versículo 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando la palabra del Señor nos habla que desde Dan hasta Berseba, significa que desde el sur hasta el norte, ¿verdad?, se conocía tal asunto. Dan estaba en el sur y Berseba estaba en el norte. Entonces nos habla la palabra de que en todo Israel se daba a conocer esto. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiero textualizar. Silo es una ciudad que estaba en el monte de Efraín, en la tribu de Efraín, y era el lugar donde casi por un siglo estuvo allí el arca de la alianza, el tabernáculo, el centro ceremonial de Israel en ese momento.
En la época desde Josué, cuando ya están cimentados, puestos en las ciudades, en la tierra, en ese momento escogen a Silo como centro religioso y ponen el tabernáculo ahí. ¿Sí? Duró casi un siglo, el tiempo de los jueces. Todo el tiempo de jueces estuvo el tabernáculo de reunión en Silo. ¿Sí? Para que nos demos una idea, nos ubiquemos en el tiempo donde andaba el arca, ¿verdad? ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Sí? Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Capítulo 4, versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto al Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Para ubicarnos geográficamente, Eben-Ezer y Afec estaban a 3 kilómetros de distancia entre uno y otro, ¿sí? Y al noroeste de Jerusalén, casi llegando al mar Mediterráneo, pero hacia el norte, ¿sí? Entonces dice la palabra que unos estaban en Eben-Ezer, los judíos, los israelitas, y los filisteos estaban en Afec. Y entre ellos, en distancia, estaban como a 3 kilómetros, más o menos de aquí al metro viaducto, por ejemplo, más o menos, para que nos demos una idea, ¿sí? La palabra en el versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. En ese momento los hirieron, y fueron 4,000 hombres de parte de Israel que fueron muertos de los filisteos, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué los filisteos vencieron a los israelitas? No andaban bien los israelitas, no andaban en el camino del Señor, andaban haciendo lo que querían. Aquí en el capítulo 3, versículo 1, una hojita para atrás, dice el Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba, dice, en aquellos días, y no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. ¿Se fijan? Escaseaba la palabra del Señor. No había visión con frecuencia. ¿Qué significa? No había revelación a profetas. Indicaciones por parte de mi Señor Dios a un profeta de lo que tenían o no que hacer los israelitas. Todo el mundo hacía lo que quería. En el versículo 3 de este capítulo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Me recuerda a un personaje que estaba todo el tiempo pegado, ¿verdad? Todo el tiempo estaba ahí en el arca de Jehová, durmiendo ahí en el tabernáculo. ¿Quién es? ¿Quién dice yo? Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Que todo el tiempo estaba ahí durmiendo, no se separaba Josué del tabernáculo de mi Señor Dios. Y Samuel, aquí dice lo mismo, está durmiendo Samuel en el templo de Jehová. Ese amor que tenemos nosotros, ¿verdad? Por el Señor, que todo el tiempo queremos estar en su palabra, meditando, orando, hablando con Él. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Me llama mucho la atención este versículo. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿De cuál lámpara estamos hablando? El menorá, ¿verdad? El menorá que estaba en el tabernáculo, en el lugar santo, donde dice la palabra en Levítico que nunca tenía que estar apagada, ¿verdad? El menorá.
estar echándole aceite constantemente a los sacerdotes para que la luz del Señor estuviera todo el tiempo prendida en el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó en este momento? Aquí dice que antes de que la lámpara fuese apagada. ¿Qué quería decir eso? No andaban bien, ¿verdad? No estaban ejerciendo el sacerdocio correctamente. Se apagaba la lámpara de Jehová, se apagaba el menorá. Eso no significa que hay una mala dirección en el tabernáculo. Y si espiritualmente, obviamente, si espiritualmente la cabeza no anda bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? Toda la iglesia anda mal. Toda la congregación anda en penumbras. Por eso es muy importante, hermanos, ¿verdad? Que seamos como Samuel, que seamos como Josué, que queremos estar todo el tiempo ahí en el tabernáculo, en el templo, en su palabra, meditándola, obedeciendo, ¿verdad? Para que nunca se apague la lámpara que llevamos nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que nuestras lámparas, como dice la palabra en Mateo 25, estén encendidas, llenas del Espíritu, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente hay iglesias cristianas donde no dan la sana doctrina, donde no dan palabra del Señor, donde dejan que la lámpara se apague y den doctrinas de antes, la apostasía de la que nos habla la palabra. Y no debemos de permitir eso. Debemos de orar los unos por los otros. Deben de orar ustedes por su pastor, para que su pastor siga la línea que Dios le marca, siga la palabra que mi Señor Dios pone, que esté entregado su pastor a la palabra del Señor. Porque si está mal la cabeza, ¿verdad? La iglesia cae, la iglesia también está mal. Aquí en la época de ya el último juez, el penúltimo juez, que era Elí, ¿verdad? Estaba de cabeza Israel. Por eso perdieron la batalla. El sacerdocio estaba siendo mal ejercido. Estaba siendo mal administrado. ¿Sí? Regresemos al capítulo 4. Pierde la batalla Israel en contra de los filisteos, su eterno enemigo, ¿verdad? Los palestinos hoy en día. Versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y todavía nos atrevemos, ¿verdad?, a preguntar: ¿por qué me está yendo mal, verdad? Si voy a la congregación cada mes, si oro cada 3 semanas, si nada más pongo mi Biblia ahí en la mesita en el Salmo 91 para que el Señor me cubra. Todas esas cosas a veces hacen, ¿verdad? Pensamos que la Biblia es un amuleto y que si la abrimos en el Salmo 91, ¿verdad?, ahí los espíritus chocarreros van a desaparecer y no van a estar. Son creencias que la gente tiene. Cuando nos va mal, le reclamamos a Dios: ¿pero por qué Jehová nos dejó que los filisteos nos ganaran? Oye, voltea para atrás, voltea tu vida, ¿cómo está? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo con el Señor? ¿Tu lámpara está encendida o la estás dejando apagar, como el menorá en el lugar santo? ¿Sí? A veces somos así, no queremos nosotros reconocer nuestros propios errores, enfrentar nuestra realidad, confrontarnos con nosotros mismos y decir: bueno, sí, yo la regué, yo cometí errores y cometí esto y esto y esto. Pero en vez de hacer eso, ¿qué pasa? Justificamos, ¿verdad? Le echamos la culpa al de enfrente, como siempre pasa, al de al lado, al de atrás, pero yo no tengo la culpa, yo hago bien las cosas. ¿Saben qué es eso? Orgullo, vanidad, soberbia, no querer reconocer que estoy mal y que necesito doblar rodilla ante Jehová. Amén. Para que cambien las cosas.
No me explico por qué perdimos la batalla. Así a veces el ser humano se cuestiona, ¿verdad? Si yo soy muy bueno, no le falta comida a mi esposa. Tengo mi capillita, pero a mi esposa no le falta nada. ¿Verdad? Justificando nuestros errores en otras cosas. Se preguntan los israelitas, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Vean nada más qué está pasando. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Su superstición, ¿verdad? Traigan el arca. En vez de doblar rodilla, en vez de decir: Señor mío, perdóname porque pequé por esto y por esto y por esto, ayúdame, Señor. No, traigamos el arca. Mi crucecita, ¿verdad? Mi crucecita me va a ayudar. Hasta la besa la gente y todo ese tipo de cosas, supersticiones que la gente tiene, ¿verdad? Tintes religiosos, esos sí son tintes religiosos que le dan a esas cosas. El arca, pues sí, ahí se manifestaba mi Señor, ¿verdad? En el propiciatorio. Pero ¿qué era el arca? Era esto: madera, cubierta de oro, cubierta de oro. ¿De si ya hablaba Moisés ahí con mi Señor Dios? ¿Verdad? Aarón. Pero hasta ahí nada más. Traigamos el arca que está en Silo, para que el arca nos ayude a ganar la batalla. No, aquí traigo mi estampita de la Virgencita, ¿no? Esta me va a ayudar, esta me va a salvar. Me acuerdo que mi abuelita paterna, yo estaba chico, me regaló un escapulario, no sé si lo conocen, que supuestamente pues estaba bendito, ¿no? Por el cura de aquí de la iglesia de las Tres Aves María, y que supuestamente si yo me lo ponía iba a tener yo la protección divina de Dios. Sí. ¿Ustedes creen que ese pedazo de nylon, de hilo, me iba a mí a cubrir de todos los espíritus chocarreros? No. Me acuerdo que una vez se me rompió y cómo sufrí, ¿verdad? ¿A dónde llega uno en esas cosas? Ahí lo andaba yo volviendo a coser para ponerme. Pero tenía algo mayor, tenía cobertura yo de parte de Dios. No. Aunque nosotros como cristianos a lo mejor ya no adoramos esas cosas, ¿verdad? Pero podemos tener algún amuleto en nuestra vida que pueda hacer que piense yo que me cuide, que tenga cierta influencia en mí, ¿no? Ustedes conocen al tenista Nadal, el español. ¿Qué hace antes de sacar en cada partido? Empieza a hacer una serie de movimientos. Hace esto, luego esto. Se toca las piernas y saca. En cada servicio de jugada hace eso. ¿Por qué? Porque cree que haciendo eso, ¿verdad?, va a tener la suerte de ganar cada punto. ¿Sí lo han visto? Si no, fíjense. Cada servicio, yo creo que por eso ya tiene la nariz tan afiladita, porque sí se hace así, se toca la nariz. Esas cosas no existen. ¿Verdad?
Y los filisteos dijeron, vamos a traer el amuleto de la buena suerte, el arca de Dios, para que nos ayude a ganar la batalla. Traigamos, dice a nosotros, de Silo el arca de Jehová, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Vamos a Jeremías 10, por favor. Jeremías 10. Versículo 2. Amén, hermanos. Amén. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendas el camino de las naciones. Israel estaba rodeado de naciones supersticiosas, de naciones que creían en amuletos, que creían en ídolos, en pedazos de madera, pedazos de cerámica, se inclinaban a ellos y las adoraban. Pero mi Señor Dios les dijo: no creas en esas cosas. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No son nada. No son nada. ¿Sí? No pueden andar. Tienes que andarlos llevando de un lugar para otro. ¿Verdad? He visto escenas por ahí donde se les cae el ídolo de este tamaño, se le cae a la gente y el ídolo ¡pum!, en pedazos. Si fuera alguna deidad, pues quedaría intacto, ¿no? No le pasa nada. Y solito se endereza. Pero no son nada. No es nada. Las creencias del mundo. Dice el Señor: no creas en esas cosas. No creas lo que las naciones hacen y practican. Cree en mí. Solamente en mí. ¿Ok? Regresemos a 1 Samuel. Entonces, los israelitas querían llevar el arca del pacto a la batalla como amuleto. No invocar a Dios, Si se fijan, ahí no están invocando a Dios. No están diciendo: Señor mío, me arrepiento de mis pecados, de todo lo malo que hemos sido, ayúdanos. No. Mandan traer el arca. ¿Sí? Dice el versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¡Qué terrible! ¿Quiénes entregó el arca a los israelitas? Ofni y Fines. Eran sacerdotes. Llegaron, entraron hasta el lugar santísimo, donde no les era lícito entrar. Se llevaron el arca. Ni a su papá le dijeron nada. Elí, el sumo sacerdote, no le dijeron nada. Y ellos tomaron el arca y se la llevaron. Fíjense, sacerdotes, pensando que esa caja de madera bañada en oro los iba a ayudar a vencer a los filisteos.
Imagínense, un sacerdote haciendo esas cosas. Para textualizar y poner en contexto cómo estaba espiritualmente la nación de Israel en ese momento. De cabeza. De cabeza. ¿Sí? Versículo 5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense, toda la gente en euforia: llegó el arca, llegó el arca. En vez de clamar a Dios, en vez de clamar a Jehová, nos estamos aferrando a cosas hechas por el hombre. Nos estamos aferrando a lo tangible y no nos aferramos a lo no tangible, a lo intangible. ¿Sí? En vez de invocar al Señor, no, están haciendo fiesta, algarabía, porque llegó el arca de Jehová. Y dice que fue el grito tan fuerte que la tierra tembló. Imagínense el grado de idolatría, de superstición de los israelitas. Dice la palabra en el versículo 6: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! Dice. Los filisteos, pues obviamente ellos acostumbrados, ¿verdad?, a la idolatría, eran idólatras. Dijeron: ya llegó Dios. Pero yo, ¿dónde lo veo? ¿Dónde está Dios? No era Dios, era el arca del pacto de Jehová. No era Dios, era una cosa hecha por el hombre. Los filisteos, familiarizados con la idolatría, pues dijeron: ya llegó Dios, ¿no? Nos va a ir, pero como en feria. Nos va a ir mal, porque ya trajeron el arca. Está Dios ahí, nos van a vencer. Versículo 8 dice: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Conocían los filisteos todo lo que el Señor Dios había hecho en Egipto, las 10 plagas, el Mar Rojo, cómo mataron a todo el ejército egipcio, todas las maravillas que mi Señor Dios hizo para los israelitas en contra de Egipto, lo sabían los filisteos. Así lo dice: estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. En el versículo 9 dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Se envalentonaron los filisteos, no se echaron para atrás, ¿verdad? De todos modos, con los antecedentes que había de mi Señor Dios hacia los egipcios, dijeron: no nos vamos a echar para atrás, vamos a ir al frente. Dice el versículo 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Otra vez fue vencido Israel. Pero si estaba el arca con ellos, estaba el arca con ellos, ¿por qué no ganaron la batalla los israelitas? Pues estaba el arca de Jehová, ¿no? No clamaron a Dios, clamaron a una cosa, clamaron a algo que no tiene poder. Representa a Dios, mas no es Dios. ¿Sí? No nos dejemos llevar por cosas que puedan tener tintes, ¿verdad?, de santidad, sino directo a nuestro Señor, a su Hijo amado Jesucristo y a su Santo Espíritu. No más. Más allá de eso es idolatría.
más allá de eso, es no honrar al Señor. Dice la palabra: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En la primera batalla, ¿cuántos fueron? 4,000. Ahora fueron 30,000. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros retrocedemos, fallamos al Señor, pero no entendemos y seguimos adelante, lo que sigue es peor. Alejarnos, apartarnos del Señor, puede resultar muy doloroso y peor que al principio. Si fueron 4,000 al principio, ahora fueron 30,000. ¿Sí? ¿Se acuerdan de el espíritu inmundo que encuentra su casa barrida, adornada, vacía, ¿verdad? Porque andaba deambulando por lugares secos, lugares de sequedad. Se encuentra ese cuerpo sin nada, adornado y vacío, pero no se mete en ese cuerpo, sino va por otros 7 demonios, peores que él, y van y habitan ese cuerpo. Para empezar, ese cuerpo, si ese demonio hubiera llegado y hubiera dado vueltas a ver si se podía entrar, estaba vacío, estaba desocupado. Antes alguien había ocupado ese cuerpo, el Espíritu Santo de Dios. Un cristiano, una persona que recibió a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Entonces el Espíritu Santo mora en esa persona. Pero ¿qué pasa? Pecamos y se va el Espíritu Santo, Eso de que la salvación no se pierde es mentira de Satanás. Sí se pierde la salvación, sí se pierde. ¿A poco si peco el Espíritu Santo iba a estar? No, se sale del cuerpo. Lo puedo contristar, coqueteándole al mundo, ¿verdad? Viendo cosas impropias, ¿sí? Pero cuando ya peco, el Espíritu Santo se va. Fue lo que le pasó a ese cuerpo. Llegó ese demonio, lo encontró vacía esa casa, adornada, dice, limpia. Entonces va por otros 7 y habita en ese cuerpo. Y dice la palabra del Señor que el postrer estado de esa persona es peor que al principio. ¿Sí? No se arrepintieron los israelitas cuando la batalla de los 4,000, hasta dijeron: ¿por qué Jehová? ¿Por qué Jehová nos hizo, permitió que no ganáramos? Pero ve tu situación espiritual. Ve tu relación con Dios, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está transparente? ¿Le puedo hablar cara a cara? Dice la palabra en Santiago: levantar mano santa, sin ira y contienda, ¿verdad? Podemos levantar así las manos y decirle: Jehová, te amo, te adoro con todo mi corazón, Señor, sin ira y contienda. ¿Podemos hacerlo? ¿O cómo estamos con el Señor? ¿Qué situación tiene que ver en nosotros? Una línea directa, completita, directa, así, con el Señor, que cuando volteo al cielo pienso que está aquí el cielo. Pienso que lo voy a tocar al Señor, o que se va a abrir el cielo y que ahí va a estar el Señor conmigo. O lo veo muy lejos, muy lejos. Es más, está despejado, está azul, pero yo veo que está nublado. Porque mi comunicación con el Señor no es la adecuada, porque no estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí?
Aquí en esta batalla de 4,000 se hubieran arrepentido, ¿no? Hubieran clamado al Señor, se hubieran arrepentido y el Señor los hubiera ayudado. Pero no, manda a traer el arca, ¿no? Váyanse por el arca, que nos va a ayudar. No fueron 4,000 ahora, fueron ahora 30,000. Se aumentó, ¿verdad? El postrer estado, ¿verdad? Es peor que si no hubiéramos recibido al Señor como nuestro Salvador. Dice la palabra en el versículo 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Fueron muertos porque no hicieron las cosas bien, porque metían mujeres al lugar santísimo y ahí tenían relaciones con esas mujeres. Imagínense. Aquí en el capítulo 2, versículo 30, nos dice el Señor en su palabra: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso se lo está diciendo mi Señor Dios a Elí, el sumo sacerdote, papá de Ofni y Finés, ¿verdad? Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién honra al Señor, hermanos? Amén. Amén. ¿Quién honra al Señor? Amén. Amén. Honramos al Señor con todo nuestro corazón. Y si nosotros lo honramos, Él nos va a honrar. ¿Sí? Así lo dice aquí. Nunca yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que me acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Fue lo que pasó. ¿Qué le está diciendo Elí? Hasta aquí llegó tu linaje de sacerdocio. Por parte de ti ya no va a haber sacerdocio linaje de sacerdocio. Hasta aquí se corta contigo. Tu descendencia ya no van a ser sacerdotes. ¿Sí? Y tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán en un día. Porque no me honras, no me guardas, no me respetas, no te consagras a mí. Tenemos que honrar, tenemos que respetar y tenemos que consagrarnos al Señor completamente, completamente. ¿Sí? Fue lo que le pasó a Ofni y Finés. ¿Sí? Aquí en el capítulo 4, regresemos por favor. Versículo 12 dice: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Esto lo hacían los israelitas en señal de duelo, ¿verdad? El rasgarse las vestiduras era señal de duelo o de coraje o de enojo, pero aquí incluye la tierra en la cabeza, una señal de duelo, ¿sí? Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. ¿Y por qué, caramba, Elí no disciplinó a sus hijos? Porque Elí permitía que sus hijos hicieran todo lo que quisieran.
Estaba temblando, dice. Estaba ahí junto a la ventana, viendo, preocupado, angustiado porque se llevaron sus hijos el arca. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué no tienes autoridad tú como padre de frenar el comportamiento de tus hijos, disciplinarlos y hacer de ellos un bien? Estaba temblando Elí. Digo, ya estaba grande de edad. Pero bueno, todo esto de la educación de los hijos es un proceso, ¿verdad? Desde pequeños. Se ve que Elí nunca los disciplinó. Se ve que Elí nunca puso mano dura en sus hijos. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 nuevamente. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Los dos hijos de Elí fueron muertos, pero aparte también el arca de Dios se la llevaron los filisteos. Imagínense. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 23. Veintitrés, 13. Amén, hermanos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de celo. No rehuses corregir al muchacho. Pero hoy en día le están metiendo ideas a los papás de que no le pegas a tu hijo, de que no lo corrijas, lo vas a traumar, pobrecito. Lo vas a traumar, no lo corrijas. Menos le pegues. Eso están diciendo. Los psicólogos, he escuchado por ahí psicólogos en el radio que dicen: no, es mejor hablarles y decirles y tenerles paciencia y esto y lo. Sí, está bien. Hay que hablarles, hay que decirles, tenerles paciencia, pero cuando necesiten uno bueno, ya se subió Santiago. Pregunten a Santiago. No, cuando necesito uno bueno, órale. Claro que sí, no les pasa nada. Creo que la generación de ustedes, sus papás, sí conocían y tenían una chancla por ahí especial, ¿no? ¿Verdad? ¿Están ustedes mal? ¿No? ¿Quedaron mal, traumados por esa situación? No. La palabra del Señor es sabia. No rehusas corregir al muchacho. A veces a los papás les da miedo. Se me vaya a pasar la mano, ¿no? No, tampoco lo vayas a medio matar, ¿verdad? Pero controla. ¿Sí? Existe la vara de la corrección. ¿Se acuerdan de la vara de la corrección? Yo la tenía, yo la compré. Nuestro pastor Martés me dijo: cómprala, es muy buena. La compré para Santiago y sí la usé como 2 veces o 3 veces nada más.
Después de esas 3 veces, Santiago me decía, no, papá, con la vara no, con la vara no. Vean, ¿es sabio nuestro Señor? Es sabio nuestro Señor. Muchos podrán decir, oye, pero qué drástico, con una vara. Pues es mejor con una vara que con tu mano. ¿Sí? No la estás pegando directamente. Hay un objeto de por medio que no es tu mano. ¿Sí? Es una vara. ¿Sí? Ya no sé dónde quedó esa vara, pero sí le di 3 vuelos a Santiago con esa vara. Aquí le dice. Y esto sí es literal, ¿eh? No está hablando en sentido figurado, no. No le gusta corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Qué le pasó a Ofni y Finés? Su papá no los corrigió. No fue duro con ellos. Hicieron lo que quisieron. Tenían el tabernáculo hecho un desastre. Y mi Señor Dios obviamente no podía permitir esas cosas. ¿Sí? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Lo vas a librar del Seol. Ya te olvidas, después ya cuando crees que ya te olvidas de tantas cosas, de tantos problemas, porque lo tienes en dirección y en temor del Señor. También la palabra nos dice que debemos amonestar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Con la palabra. ¿Me estás faltando respeto? Mira lo que dice. Honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodo 20. Palabra del Señor. Aquí dice, tienes que honrarme porque soy tu padre. Ay, me voy con mi papá, ¿verdad? Regresemos por favor a 1 Samuel. Entonces, ¿qué pasó con Ofni y Finés? Vieron el Seol, ¿verdad? Fueron muertos en batalla. Sacaron el arca del lugar santísimo. Vean el alcance que tenía. La gente cuando no tiene la dirección, ¿verdad? La educación correcta, tienen unos alcances tremendos. Lo estamos viendo, tanta violencia, tantos asesinatos, tantas cosas que se ven, que ya la gente mata con un sadismo, con unos alcances tan satánicos, así lo digo. ¿Por qué? Porque no hubo atrás, ¿verdad? Una dirección correcta. Una dirección en el temor de Jehová. ¿Sí? Dice la palabra en el 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Estaba gordo Elí, estaba gordo. Hay una parte en la palabra donde dice que, vamos aquí atrás en el capítulo 2, versículo 29, mi Señor Dios le está reclamando a Elí su falta de disciplina hacia sus hijos. Y le dice en el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Los que hemos venido al estudio de Levítico sabemos de lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan de Levítico 3, las ofrendas de paz? Que el israelita llegaba con el sumo sacerdote, o con los sacerdotes, perdón, con el animal para una ofrenda de paz, de comunión con el Señor, y parte del alimento, parte de esa carne que se ponía en holocausto en el altar de los sacrificios, era para que comiera la persona que llevaba el holocausto y toda su familia, ¿sí? Y parte también para el sacerdote y todo el cuerpo sacerdotal. Pues él y su familia se comían todo.
Elí y sus hijos se comían de los sacrificios de los israelitas. No lo compartían, como dice la palabra en Levítico 3, sino que ellos comían de toda ofrenda, así lo dice. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Sí. Por eso la palabra en el capítulo 4 nos dice que él estaba gordo, porque se comía de todas las ofrendas. ¿Sí? Regresemos al capítulo 4. Y su nuera, dice, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Vean nada más en qué acabó esta historia. En el primer enfrentamiento que tienen los filisteos y los israelitas, cayeron 4,000 israelitas. No reconocieron su pecado, no reconocieron su falta, sino dijeron: traigamos el arca de Jehová. No clamaron al Señor, no doblaron rodillas, no pidieron perdón, no se arrepintieron, no le dijeron: Señor, ayúdanos, perdónanos por todo lo malo que hemos sido, ayúdanos a ganar la batalla contra los filisteos. No lo hicieron, sino creyendo que el arca los iba a ayudar, ¿verdad? Perdieron otra batalla y 30,000 hombres más todavía. Qué importante es confesar nuestro pecado, ¿verdad? Confesar nuestra iniquidad. Y el Señor dice, y Él nos perdonará y nos limpia, ¿verdad?, de todo pecado. Pero si pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos, y seguimos pecando, ¿qué va a pasar? Como dicen, pues una manchita más al tigre, ¿verdad? Pero si estoy lleno de manchitas, va a llegar el momento que mi corazón va a estar completamente endurecido y ya la palabra del Señor ya no va a entrar a mi corazón. ¿Qué importancia es doblar rodilla, arrepentirnos, pedir perdón al Señor y seguir adelante? ¿Sí? Y qué importante también es educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Así lo dice uno de los proverbios: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Sí? Educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Cuando sean grandes van a tener esa palabra en su corazón y se van a acordar del Señor y van a regresar, si es que en su vanidad de la adolescencia y de la juventud, ¿verdad?, se desvían del Señor, al final van a regresar. Confesemos nuestros pecados, hermanos, pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados y vivamos en santidad, en obediencia a la palabra, para que nuestras lámparas estén completamente llenas y el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.